Cordial saludo. En este video trataremos el tema de módulos secuenciales, que es la aplicación del método paso a paso, pero con módulos estándar industriales. Recomiendo ver lo que es el video paso a paso del método paso a paso antes de ver este video. En la pantalla vemos las convenciones para la identificación de los cilindros, válvulas, sensores, señales de entrada y accesorios, según la norma DIN ISO 1219-2. Como tal, este es el componente que vamos a trabajar. En el video anterior vimos lo que fue el método paso a paso. Observamos que si lo comparamos con el método cascada, pues sería un método un poco más costoso, teniendo en cuenta que para la conformación de cada uno de los grupos o cada uno de los movimientos de los cilindros es necesario un grupo. Entonces, si lo comparamos con el cascada, pues sería un gran número de válvulas, pero ya en industria tenemos lo que son los módulos paso a paso de cadena secuencial. Como tal, es este bloque que estamos observando y este bloque nos ofrece la opción de ensamblarlo y tener una cantidad de grupos de acuerdo a la modulación que deseemos. Entonces vamos a trabajar sobre este bloque como tal, se llama el bloque secuencial. Entonces, antes de empezar con el bloque secuencial, recordamos el método paso a paso. Como tal, se disponen válvulas de 3 vías, 2 posiciones, en posición normalmente cerrada, de la 0V1 hasta la 0V3, y para el final del grupo, o para la final de la conformación de los grupos, en el caso de la válvula 0V4, se debe disponer de una válvula de 3 vías, 2 posiciones normalmente abierta. También observamos que en el método paso a paso la disposición de estas válvulas van en forma paralela, contrario al método cascada, que son válvulas de forma en serie o dispuestas en serie. También observamos que estas válvulas de 3 vías 2 posiciones tienen accionamiento biestable, o sea que requieren dos señales a los lados para cambiar de estado. En este caso observamos entonces que tienen una válvula I y una válvula OR o válvula selectora y válvula de simultaneidad. De lo que tratan estas dos válvulas como tal es que una es la que me prepara al grupo para cambiar de estado y la OR me prepara el grupo para resetearlo de la activación que tiene. Como tal, entonces vamos a ver que por la válvula I, comparada con el grupo anterior, y una señal de entrada, se genera de la activación del grupo y así sucesivamente en cada una de las señales. Esta configuración de válvulas OR nos muestra que tenemos la opción de tener un reset. Entonces, esta configuración que tenemos acá la podemos tener en bloques modulares para ir generando los grupos de acuerdo a la necesidad. Esos bloques modulares los vamos a observar acá, se llaman módulos de pasos paso a paso en cadena secuencial y tenemos dos configuraciones, TAA y TAB. El TAA se conforma entonces por la válvula OR, la válvula de 3 vías 2 posiciones biestables, en este caso normalmente cerrada, y un juego de válvulas de 3 vías 2 posiciones que según esta configuración se comporta como una válvula de simultaneidad o una válvula I. Ya lo vamos a ver en la parte de la simulación y el comportamiento. Ya el módulo TAB es para cerrar el bloque o cerrar la secuencia, teniendo en cuenta que todos los grupos iniciales, menos el último, se utiliza con válvulas normalmente cerradas, en este caso esta de acá, pero el último se utiliza con válvulas normalmente abiertas. Entonces vamos a comparar estos dos bloques con el módulo como tal. Observamos acá entonces que si tuviéramos un bloque de un método paso a paso, tendríamos esta imagen, pero en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 grupos.
Entonces, para conformar 4 grupos necesitaríamos 4 bloquecitos de tipo TAA. Observamos en la línea delimitada con azul lo que es la conformación del primer grupo, y esa conformación del primer grupo también está delimitada con el bloque TAA. En la parte del simulado les voy a explicar lo que es cada una de estas letras Y, P, Z, N, L y lo que es YN+, P, ZN+, y L+, que es como tal el control del bloque. También el bloque tiene una señal X y una señal A. Todas estas señales son conexiones que debo hacer con mangueras para que el bloque funcione correctamente. También entonces observamos que si requerimos hacer el grupo 2 tendríamos que hacer otro bloque TAA. En este caso tenemos entonces que para conformar 4 grupos necesitamos 3 bloques TAA, observando que el último tiene una configuración diferente, que es con una válvula normalmente abierta, comparándola con esta de acá, no es la que cumple. Entonces vamos a bajar y vamos a ver que el bloque de finalización es el bloque TAB. En este caso el bloque TAB es este de acá, que tiene la configuración de una válvula normalmente abierta en la parte de la válvula de 3 vías 2 posiciones, y que tenemos la válvula OR en oposición, en posición contraria. Es como la forma de identificar la señal. Aquí tenemos entonces la comparación entre el bloque, el módulo secuencial con los bloques TAA y el bloque TAB, y la semejanza con el método de paso a paso. Como tal, entonces vemos que si implementáramos el método paso a paso, adecuando cada una de las válvulas que requiere el sistema, pues sería un poco costoso, pero ya con el módulo de cadena secuencial, el sistema puede salir un poco más económico, entonces por eso lo hace un poco más viable. Ya como tal, vamos a ir entonces al simulador antes de ver el ejemplo y entender el funcionamiento del bloque como tal. Ya estamos en el simulador, observamos que el bloque como tal es un bloque individual. Este que tenemos sombreado en gris es un bloque TAA. Observamos que es una válvula normalmente cerrada, la que tiene en el centro, y también lo podemos identificar porque la válvula OR está a la derecha. Este sería un bloque TAB. Se utiliza simplemente para cerrar el grupo secuencial, ese es el último que se pone, y está conformado por una válvula de 3 vías 2 posiciones normalmente abierta, y observamos con relación al TAA que la válvula OR está a la derecha. Observamos aquí que lo podemos conectar, entonces tenemos que realizar las conexiones en los indicativos de las letras Y, P, Z, N, L, X y A. Todavía no sabemos cómo funciona, vamos a verlo a medida que avanzamos en esta presentación en el simulador, pero observamos que los módulos tienen las letras YN+, P, ZN+, y L+. Eso quiere decir que simplemente son módulos que puedo ir conectando uno tras otro. Entonces quiere decir que la Y la conecto en la Y, la P en la P, la Z en la Z y la L en la L del siguiente módulo, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último módulo, que es el TAB. Entonces hasta acá, hasta el momento, el resumen es que tenemos dos módulos, TAA y TAB. Para generar los grupos iniciales usamos el módulo TAA, y para el grupo final, el T, usamos el módulo TAB. Entonces acá ya vamos a identificar el funcionamiento de cada una de las letras de los bloques que hace como tal. Tenemos entonces 4 grupos formados. Los 4 grupos formados los tenemos con unos manómetros de salida. La salida en caso, entonces en este caso de los módulos, es por el indicativo A. Y tenemos las letras X que nos hacen los cambios de grupo. Vamos a ver una pequeña diferencia con relación al método paso a paso, y es que el inicio de grupo nos lo da este pulsador. Vamos a ver
por qué en relación al funcionamiento. Y el reset también tiene un reset como método paso a paso lo vimos. Ya entonces observamos que el reset normalmente lo vamos a ubicar por la letra L. Entonces el reset simplemente viene, se alimenta con un compresor, un pulsador y me hace el reset. Observamos que es muy similar o es idéntico al método paso a paso visto en el video anterior, donde la válvula OR se conecta a la válvula que nos genera los grupos o la salida de los grupos y esta me resetea. Observamos si seguimos el recorrido de la letra L, seguimos viendo que nos resetea este grupo también y nos resetea este grupo también y nos resetea el grupo 4. Entonces ya sabemos que la letra L nos sirve para reset de los módulos como tal. Observemos lo que es la letra P. Es muy intuitivo, la letra P es simplemente para energizar los módulos y darle expresión a las válvulas que nos generan los grupos. Observamos entonces que si seguimos la línea de la letra P, cada una de las válvulas 3 vías, 2 posiciones normalmente cerradas, biestables, están siendo alimentadas y que el primer grupo que se va a generar es el grupo 4 que tiene la válvula normalmente abierta. Entonces ya vamos haciendo la similitud con el método paso a paso visto en el video anterior. Vamos a observar que el YN es el que nos prepara la línea, o sea que el grupo anterior o el grupo anterior nos prepara el grupo siguiente. Entonces si vemos el grupo 4 está saliendo el YN y nos va a preparar al grupo siguiente. ¿Qué otra letra se nos escapa? Lo que es la ZN. La ZN en este punto simplemente nos está haciendo el reset. O sea que el grupo 1 me va a resetear al grupo anterior. Entonces la ZN es la que se nos encarga de resetear al grupo anterior. Vamos a verlo en funcionamiento. Aquí nos va a salir el mensaje porque tenemos nodos abiertos. Observamos ya entonces las líneas azules son las líneas presurizadas. Eh, como vimos en el método paso a paso, el último grupo es el último 4 y es el que empieza energizado. Ya tenemos un inicio de grupo. El inicio de grupo nos lo va a dar la señal que entre por el módulo TAB en el indicativo X. Entonces simplemente le damos pulsar, nos hace la secuencia, vamos a verla de forma rápida y ahora la vemos en forma lenta haciendo el estudio del módulo, cómo funciona. Ya entonces lo que pasó fue que la salida 4 que estaba activa, se activó fue la salida 1, ya tenemos el grupo 1 activo. Observamos que este es el reset y este pulsador o este final de carrera que se active nos va a dar la activación del grupo 2. El módulo nos va a traer un indicador, en este caso no es un bombillo, es simplemente un mecanismo que sube o baja y nos indica si está activo cada uno de los pasos. Voy a activar el grupo 2, entonces se activa el grupo 2, activo el grupo 3 y activo el grupo 4. Vamos a repetir la secuencia para entender el módulo, pero ya de una forma más lenta. Entonces, el inicio de grupo de entra por X, como veíamos anteriormente, entonces hay una señal que prepara al siguiente grupo y hay otra señal que resetea al grupo anterior. Entonces, si vamos a ver cuál es la señal que reseteó al grupo anterior, observaremos que es la señal que se dio por ZN, que viene de acá, viene la línea y me reseteó al grupo anterior, que era el grupo 4. ¿Cuál fue la línea que me preparó al grupo siguiente y me le dio la activación? Entonces, cuando se dio el pulso, se dio esta comparación y me dio el cambio de estado por YN. Vamos a activar el grupo 2, vamos a hacer el estudio del comportamiento del grupo 2. Ya entonces le damos la activación al grupo 2, observamos que el grupo 2
el final de carrera le manda la señal, cambia de estado, activa la siguiente válvula y la siguiente válvula me manda por medio de esta OR la señal para resetear al grupo anterior. Se activa el grupo siguiente, vemos entonces que vamos a activar al grupo 3, estamos en el grupo 2, vamos a darle entonces al pulsador al final de carrera que activa el grupo 3, manda la señal, hace la compuerta OR, me activa el grupo 3 y por medio de la compuerta resetea el grupo anterior. Vamos al grupo 4, manda la señal, hace la comparación entre la válvula I, me activa el grupo siguiente y me resetea al grupo anterior. Y volvemos a quedar en el grupo 4. Esta es la primera configuración disponible para los módulos. Cuando digo configuraciones, las conexiones entre las mangueras YNP, ZNL, pero podemos ir haciendo variaciones sabiendo cómo es el funcionamiento del módulo como tal. Ya vimos entonces que el YN es el que me prepara al siguiente módulo para que funcione y el ZN es el que me resetea al módulo anterior. P simplemente me energiza el módulo para que empiece su correcto funcionamiento y L es el reset. Teniendo esto muy claro, podemos hacer modificaciones y podemos anexarle, por ejemplo, válvula SIN. Vamos a ver entonces la siguiente configuración. Ya en esta configuración vemos entonces que si queremos hacer una cadena de una secuencia cíclica, el montaje anterior no va a ser muy efectivo teniendo en cuenta que el inicio nos lo está dando el pulsador. Si tuviéramos entonces un final de carrera que me sense el último movimiento de la secuencia de los cilindros, tendríamos que hacer una serie entre estos dos, pero podemos hacer esta pequeña modificación y tenemos entonces un pulsador de inicio, teniendo claro que YN es el que me da la secuencia de inicio y lo estamos comparando con el último grupo. Entonces para eso este pulsador viene alimentado del último grupo YN más con el módulo TAB y tenemos el pulsador activando el YN del primer grupo. Entonces, ¿qué observamos en esta configuración? Tenemos este final de carrera que dice inicio de grupo 1, que podría llegar a ser un final de carrera que sense el último movimiento que da la secuencia y ese último movimiento me puede activar el movimiento cíclico del sistema para que no haga una sola secuencia, sino que puede hacer una secuencia infinita de los movimientos deseados. Vamos a ver el comportamiento, entonces ya aquí no tenemos una señal como tal que esté saliendo. Entonces inicialmente el último movimiento que se sense lo debe estar sensando este rodillo y este rodillo debería estar activo para que me dé la salida y la alimentación por YN, me haga este recorrido y así me habilite el pulsador. Entonces, estando activo el último final del ciclo y el operario dando este pulsador, puedo garantizar una forma cíclica, cambiando por ejemplo el pulsador por un switch o una válvula de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por switch en vez de por pulsador. Ya entonces aquí podríamos pulsar y empezaría a hacer la secuencia completa. Activamos, hace el cambio de ciclo, teniendo en cuenta que se dio el último pulsador, ya estamos en el grupo 1, la salida del grupo 1, si hay un sensado de la señal, entonces se activa el siguiente cambio y me da el grupo 2, sigue el mismo funcionamiento interno, el cambio de estados y el reset del grupo anterior, la preparación del grupo siguiente. Entonces observamos que si queremos el grupo 3 se debe activar este final de carrera, me prepara al siguiente grupo y el siguiente grupo me resetea al grupo anterior. Vamos a darle al grupo 4,
me activa con esta configuración de válvula de 3 vías, está configurada como válvula I. En este caso de esa configuración sigue la misma secuencia, me activa el siguiente grupo, me resetea el grupo anterior. Esta es otra de las opciones de uso del bloque modular. Ya vamos viendo entonces la primera presentación con un pulsador de inicio, un pulsador de reset. La segunda configuración entonces con pulsador de inicio y sensado del último movimiento realizado en la secuencia. Este final de carrera realizaría el sensado de ese último movimiento. Vamos a observar otra configuración de los módulos, en este caso con la implementación de una válvula I. Realmente la utilización del módulo puede ser muy variada de acuerdo al funcionamiento, después de que ustedes sepan cómo funcionan los literales YN, P, Z, N y L, o YN más, P, Z, N más y L. Entonces vamos a ver otra configuración. En esta configuración entonces ya no dependemos, podemos tener el mismo final de carrera que nos hace la comparación del ciclo, pero ya tenemos todos los pulsadores finales de carrera alimentados directamente del compresor. Tenemos una configuración muy similar a la anterior, pero ya simplemente tenemos agregada una válvula AND que nos hace la comparación entre el último grupo y el pulso de inicio. Aquí ya hay algo más parecido a lo que vimos en el método paso a paso inicial. Entonces observamos más claramente que el último grupo me va a preparar al siguiente y el siguiente va a depender del pulsador y del final de carrera del último movimiento del ciclo. Entonces se da el final de carrera del último movimiento del ciclo. Estamos observando que me está preparando por medio de la válvula I el siguiente grupo, que es el grupo 1, pero se tiene que dar una señal externa que es la activación del pulsador. Después de que sean estos dos, empieza la secuencia entre se activa el grupo, me resetea el grupo anterior y me prepara el grupo siguiente. ¿Cómo se está preparando el grupo siguiente? Por medio de esta válvula de 3 vías 2 posiciones, estamos viendo que entra aire por acá y simplemente está esperando que entre la señal. Entonces cuando yo configuro dos válvulas en serie, haga de cuenta que tenemos una válvula o un estado lógico de una válvula I. Entonces estas dos válvulas en serie nos da un estado lógico de válvula I. ¿Cómo decimos que está en serie? La válvula está alimentada, pero está dependiendo de la señal que entra. Cuando sean estas dos, solo y cuando se den las dos, va a hacer el cambio para el siguiente evento. Entonces vamos a observar que cuando se dé la señal de cambio, se va a dar el cambio por acá, me va a preparar el siguiente grupo y el siguiente grupo por medio de la OR me va a resetear al anterior. Y así sucesivamente vamos haciendo los cambios de estado. Observamos en los manómetros, nos va marcando las presiones de cada uno de los grupos. Se podría decir que estos módulos secuenciales puede ser una similitud a un cerebro o un PLC, pero totalmente neumático. Entendiendo ya el funcionamiento del módulo y las variables y las opciones de conexión que podemos tener, vamos a ir a abarcar y utilizarlo estos ejemplos o estos tipos de conexiones con un primer ejemplo. Entonces, el ejemplo en el que nos vamos a centrar sigue siendo el aserrador de tablas. Ya hemos visto este ejemplo con el método cascada, el método paso a paso y ya lo vamos a ver con el método secuencial. Ya sabemos entonces que tenemos dos cilindros, el cilindro 1 a 1, el cilindro 2 a 1, y esos dos cilindros tienen ligados dos finales de carrera, uno para el avance y uno para el retroceso, 1V1 para el retroceso, 1V2 para el avance del cilindro 1 a 1, 1V1 para el retroceso del cilindro 2 a 1 y 2V1 para el avance del cilindro 1, 2 a 1. En esta tabla relacionamos los movimientos apretar, avance de la sierra, retroceso de la sierra y liberar la pieza. Y tenemos lo que son la secuencia
de los movimientos. Entonces primero tenemos que sujetar la pieza, para eso el cilindro 1 a 1 tiene que avanzar, después tenemos que realizar el corte, entonces el cilindro 2 a 1 debe avanzar, después de realizar el corte la sierra debe volver a la posición inicial, para eso el cilindro 2 a 1 retrocede y ya podemos proceder a liberar la pieza por medio de el cilindro 1 a 1. Aquí tenemos la secuencia, el más indica avanzar, el menos indica retroceder y tenemos la activación de los sensores en cada uno de los movimientos. Lo repasamos: cuando el cilindro 1 a 1 avanza, se activa el sensor 1V2, cuando el cilindro 2 a 1 avanza, se activa el sensor 2V2, cuando el cilindro 2 a 1 retrocede, se activa el sensor 2V1, cuando el cilindro 1 a 1 retrocede, se activa el sensor 1V1. Ya teniendo clara la secuencia, con esta tabla podemos ir a realizar el diagrama de fase. Haciendo la traspuesta de esta columna podemos obtener el método de escritura abreviada de los movimientos y la asociación de los sensores que se activan cuando se da cada uno de los movimientos. Para saber más de cómo realizar los diagramas fase, les recomiendo ver los videos de diagrama fase. En este punto vemos entonces la conformación de los grupos. La conformación de los grupos sigue siendo igual con el método de escritura abreviada. La única regla que debemos cumplir es que cada movimiento de cada cilindro es un grupo. Entonces realizamos los slash para identificar los grupos. Tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Entonces en este punto ya sabemos que necesitamos 4 grupos. Para estos 4 grupos necesitaríamos entonces 3 módulos de TAA y un módulo de TAB. Ensamblarlo y asociarlo con nuestros cilindros. Antes de ensamblarlo y asociarlo con nuestros cilindros, vamos a identificar cuáles son las señales que nos hacen los cambios de grupo, porque el de método es muy sencillo, simplemente saber quiénes nos hacen los cambios de los grupos y quién inicia la secuencia. Entonces vemos que el inicio de secuencia, siguiendo estas gráficas, el inicio de secuencia lo vamos a dar por medio de un pulsador S1 y el pulsador S1 me va a hacer el primer movimiento. Cuando se hace el primer movimiento 1 a 1 más, se activa al final de carrera 1V2. Estos valores los podemos sacar de la tabla de Excel, en este caso la columna que estaba en verde. Ya entonces cuando el cilindro avanza activa el final de carrera 1V2. Ya ese final me manda la señal para que se realice el avance del cilindro 2 a 1. Cuando se realiza el avance del cilindro 2 a 1, se activa el final de carrera 2V2. Y ese final de carrera 2V2 me activa el siguiente grupo. Y el siguiente grupo me hace que sea el cilindro 2 a 1 menos. Cuando el cilindro 2 a 1 retrocede, se activa el final de carrera 2V1. Y cuando se activa el final de carrera 2V1, manda la señal para que el cilindro 1 a 1 retroceda. Entonces vamos a ver esto en el diagrama de fase y en la asociación ya del módulo como tal. Ya tenemos la implementación del módulo. Como tenemos 4 grupos, tenemos que implementar 3 módulos TAA y un módulo TAB. Ya tenemos la última configuración vista en el ejemplo, donde tenemos que YN es la señal que me prepara al grupo para ser activado y ZN es la señal que me resetea al grupo anterior. P alimenta todo el módulo y L es el reset general de todo el bloque como tal. También tenemos unas entradas que en el diagrama no están digamos que bien identificadas, pero se llaman las entradas X, que es por donde se conectan lo que son los finales de carrera que me dan los cambios de grupo, y las salidas de grupo están identificadas normalmente con la letra A. Ya entonces vamos a aprender a hacer la conexión. Inicialmente nos vamos a concentrar en estos dos cilindros. Tenemos dos cilindros, 1 a 1, 2 a 1, y
según este esquema podemos sacar la conexión de estos cilindros como tal. Entonces, inicialmente venimos y la primera secuencia es 1 a 1 más. Entonces, el grupo 1 nos hace 1 a 1 más. Ya lo que tenemos que saber es cuál es el nodo de la válvula de 5 vías 2 posiciones al cual debo conectar el grupo 1 para que el cilindro avance. En este caso, el nodo 14 es el que debemos conectar al grupo 1. Si seguimos la secuencia, el grupo 2 nos hace el avance del cilindro 2 a 1, o sea que el grupo 2 debe ir conectado al nodo 14 de la válvula de 5 vías 2 posiciones. Tenemos el grupo 2 y el nodo 14. Grupo 3 nos hace el retroceso, o sea que el nodo 12, que es el encargado del retroceso, debe ir conectado al grupo 3. Y el grupo 4 nos hace el retroceso de 1 a 1, en este caso es este nodo, lo conectamos al grupo 4. Vamos a ver esa configuración. Entonces observamos aquí ya las conexiones identificadas. Grupo 1 para el avance de 1 a 1, grupo 4 para el retroceso de 1 a 1, grupo 2 para el avance del 2 a 1 y grupo 3 para el retroceso del 2 a 1. Lo sacamos de este esquema como tal el movimiento. Vamos a empezar a identificar de este mismo esquema, ya sabiendo cómo funciona el módulo, cuáles son las señales y dónde las debo ir ubicando. Entonces vamos a empezar por S1 y B1, que son las encargadas de realizar o activar el primer grupo. Entonces, como lo vimos en este esquema, que es el último explicado por medio del FluiSync, tenemos la válvula AN. Entonces, por medio de esta válvula AN tenemos un pulsador para el inicio del sistema y un final de carrera que me censa el último movimiento. Entonces, el último movimiento que hace el sistema, teniendo en cuenta que el cilindro 1 a 1 avanza, después avanza el cilindro 2 a 1, después retrocede el cilindro 2 a 1 y el último movimiento es el retroceso del cilindro 1 a 1. La última señal es 1B1, por eso tenemos este 1B1 acá. Entonces, la ubicación de estas dos letras va a ir en el inicio de grupo. El inicio de grupo nos lo da el bloque TAB y el pulsador en comparación con la válvula I. Entonces, si bajamos, vamos a observar que está resaltado en color amarillo la conformación del primer grupo, que nos la da el pulsador y la válvula 1B1. Si vamos a identificar el siguiente pulsador, ¿cuál debería ser? Saltamos al siguiente grupo y nos muestra que el siguiente grupo lo hace el final de carrera 1B2. Entonces vamos a bajar y vamos a observar que el siguiente grupo en color verde nos lo va a realizar el final de carrera 1B2. Siguiendo la secuencia ya en color naranjado, el siguiente grupo nos lo va a realizar el final de carrera 2B2. Vemos acá final de carrera 2B2. Siguiendo con la secuencia y realizando el último grupo, el grupo 4, el grupo 4 nos lo activa al final de carrera 2B1. Entonces ese final de carrera es el que debe ir en esta posición del inicio del grupo 4 para ya tener entonces la conexión de todos los finales de carrera para este ejemplo como tal. Con esta configuración de finales podemos proceder a pasar a lo que es el simulador para realizar la verificación de los movimientos utilizando los módulos paso a paso en cadena secuencial. Entonces este sería el montaje para los módulos paso a paso en cadena secuencial. Como tal, ya tenemos la ubicación de los dos cilindros. Es el mismo esquema visto en el PDF. Vamos a confirmar los movimientos y ya empezamos a hacer el análisis de cada uno de los movimientos en forma más lenta. Entonces recordamos que el cilindro 1 a 1 debe avanzar, después el cilindro 2 a 1 avanzar, después el cilindro 2 a 1 retroceder y el cilindro 1 a 1 retroceder, y ahí termina la secuencia. Entonces vamos a concentrarnos en los movimientos de estos dos cilindros. Le voy a dar pulso de inicio y ya después nos concentramos en los movimientos de cada uno de los
pasos. Entonces nos concentramos en este espacio, 1, retrocede y retrocede, confirmamos que la secuencia es la correcta. Vamos entonces a continuar identificando cada uno de los movimientos. Empezamos por analizar lo que es el inicio de grupo. Entonces el inicio de grupo nos lo está dando el final de carrera 1V1 y en su posición inicial es una válvula normalmente cerrada, pero que observamos que el cilindro lo está activando porque está normalmente adentro en su posición inicial. Entonces como está activo me está preparando el siguiente grupo por medio de esta válvula I y simplemente está esperando que sea activado el pulsador. Cuando yo active el pulsador, va a mandar la señal por la válvula I, me va a hacer el cambio de estado de esta válvula, me va a activar el siguiente grupo y por medio de ese siguiente grupo y esta válvula I, me va a preparar el siguiente grupo y me va a resetear el anterior. Entonces, válvula I prepara el siguiente grupo, activa el grupo y me resetea el grupo anterior. Acá lo está reseteando y ya queda reseteado el grupo anterior. Aquí está avanzando el cilindro, estamos esperando que llegue hasta el final de carrera 1V2, activa el final de carrera 1V2, el final de carrera de 1V2 está comparado con esta válvula por medio de este nodo, da el paso, las dos señales coinciden, me activa el siguiente módulo y me quita la señal del módulo anterior. Ya me activa, está avanzando el cilindro 2-1, estamos esperando que llegue al final de carrera 2V2, que es el que me prepara el grupo 3. Estamos viendo que aquí ya está preparado por medio de esta configuración válvula I, pero por medio de válvulas de 3 vías 2 posiciones. Activa el siguiente grupo y desactiva el grupo anterior por medio de la válvula OR. Ya está retrocediendo el cilindro 2-1. Va retrocediendo, estamos esperando que llegue al final de carrera 2B1, que es este que me activa el grupo 4, y sigue la misma secuencia. Desactiva el grupo anterior, activa el grupo siguiente. Se da el final de carrera de entra, manda la señal, válvula OR, activa el grupo siguiente y desactiva el grupo anterior. Ya se está dando el último movimiento, el del grupo 4, que es el retroceso. Termina de realizar la secuencia y queda disponible para el siguiente movimiento. Ya podemos observar el funcionamiento del reset. Después de haber visto el movimiento de todas las secuencias, vamos a darle inicio a la secuencia y le podemos dar reset y todo vuelve a su posición inicial. En este punto termina la explicación del primer ejemplo del funcionamiento del módulo paso a paso con cadena secuencial. Muchas gracias por su atención.